Dale un aplauso al Señor por su palabra. Entonces comencemos a compartirla en el día de hoy. Deuteronomio capítulo 11, el verso 10. Son los versos que hemos tomado como base para esta serie de pensamientos. Y hemos comenzado a través de las semanas pasadas a distribuir un poquito las ideas con un verso en específico. Y hoy seguiremos entrando en algunos detalles sobre ese verso. Comienzo leyendo el verso 10 hasta llegar a ese verso 14, que es el que hemos estado utilizando para exponer gran parte de lo que hemos expuesto en esta línea de pensamiento. Dice la palabra del Señor: la tierra a la cual entrarás para tomarla no es como la tierra de Egipto, donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes, de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Dice el verso 13: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, dice el verso 14, yo daré, ¿qué dice? La lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. De las cosas que hemos establecido por esos versos, número 1 es que a la hora de prosperar tendremos que hacer las cosas diferentes a como la mayoría de la gente lo hace. La gente le dice el mundo, ahí se conocía como Egipto. Él decía, no operes como Egipto. En el argot cristiano, ¿verdad? Que hay algunos de esos vocabularios que a mí me agrada y no me agradan. Le dicen el mundo. En el mundo estamos todos, hermanos. Pero los creyentes, los cristianos, se supone que hagamos las cosas diferentes. Por ejemplo, como decía en esos mensajes, si el mundo te dice, o en ese aspecto, para hacer dinero, que tienes que trabajar, y no vivir por algunos principios que nosotros como cristianos y creyentes practicamos, definitivamente actuamos como Egipto. Esa es la idea, de no actuar como Egipto. Vamos a pasar más trabajo. Y ya dijimos cómo operaba el sistema de Egipto en cuanto al agua. Tenía que esperar a que lloviera para que hubiera inundación en el río Nilo, y cuando hubiera la inundación del río Nilo, había que hacer unas canales, y esas canales entonces irían a poder crear ese sistema de irrigación para que llegara a mi tierra y que entonces mi tierra diera fruto. La tierra prometida no opera así. En la tierra prometida Dios envía la lluvia, número 1. Número 2, Dios siempre ha tenido cuidado. Aún sin haber llegado a esa tierra, Él siempre está viéndola, Él siempre está a la espera, está a la expectativa de que tú puedas llegar, y mientras llegas, te la cuida. Eso sí es grande. Nosotros desesperados por llegar, y hay un Dios que en lo que llego me la cuida. Y después que llego, la sigue cuidando. Él envía las lluvias. Egipto operaba de esa forma. Había que hacer las zanjas y enseñábamos que había un sistema de irrigación y habían unas máquinas que había que trabajarla con los pies. Y mientras se trabajaba con los pies, venía quizás unas cubetas gigantescas y recogían el agua y las lanzaban en esas canales donde no llegaba acueducto. Como en Puerto Rico, tenía que venir la persona y con sus pies hacer esa zanja para que entonces el agua llegara. Y aprendimos ese día que una de las cosas que tenemos que hacer diferente a Egipto es no hacer las cosas con los pies. En buen puertorriqueño, dejar de hacer las cosas con las patas. Cuando vivimos por el reino de los cielos, para prosperar hay que dejar de hacer las cosas con los pies. Tomamos decisiones diferentes, actuamos diferentes, entendemos una vez más que Dios cuida esa tierra, definitivamente obedecemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y entramos en algunos detalles de lo que era el hecho de entender que es de Dios que proviene la lluvia, que es de Dios quien proviene la semilla, pero que cuando se tiene la lluvia y se tiene la semilla, somos nosotros los que producimos un fruto. Y ese es el verso 14. Y eso es lo que hemos estado viendo en los días pasados. Hicimos una oración, estamos creyendo que este nuevo año se manifiesta lo que era el grano, refiriéndonos al trigo específicamente, diciendo que íbamos a creer por un mayor rendimiento cuando hablamos del trigo. Cuando comenzamos a hablar de la uva, cuando habla ahí del vino, comienza a hablar de la uva nueva.
estamos creyendo por cosas nuevas, pero lo que se refiere a esa palabra vino es esa uva nueva que cuando se exprime lo que expulsa es algo dulce. Y eso es lo que se supone que mi esposa te hubiera enseñado la semana pasada. Que cuando tú te sientes exprimido y te habló del afán y tú te afanas y te expones a ciertas experiencias por querer prosperar, pero realmente quizás estás haciendo dinero, lo que se espera, la expectativa es que aún sintiéndote exprimido, que aún sintiéndote presionado, de ti tiene que surgir lo dulce. Eso es cuando le crees a Dios. Eso es cuando funcionas diferente a Egipto. Te exprimen, de ti lo dulce. Aún eso, y el martes pasado yo lo compartía, y quisiera que vayas al canal de YouTube y lo veas, si no lo has visto, ¿verdad? Decía que aún eso, en nuestra vida y nuestro caminar, habrán cosas que nos vayan fermentando, nos vayan madurando, y entonces nos expongan a las cosas que realmente nos debemos exponer y nos ayude a entender que tenemos la capacidad de poder realizarlas. Que yo estoy a la altura de lo que Dios quiere para mi vida. Eso es lo que yo enseñaba el martes pasado. Y hemos utilizado la vida de José. Hoy veremos algunos detalles también de la vida de José. José no estaba llamado a quedarse en la casa de Potifar, no estaba llamado a quedarse en la cárcel. José estaba llamado a estar al lado de Faraón. Había un propósito mucho más grande aún de llegar al lado del Faraón, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero cuando pasa todo lo que pasa, la palabra del Señor dice que en este lugar Jehová lo prosperaba, que en este lugar también Jehová lo prosperó. Porque lo haya prosperado no quiere decir que era el lugar correcto, era el lugar en que estaba siendo capacitado para cuando llegara aquí, entonces él se sintiera que estaba a la altura. Esa palabra prosperar, lo que significaba era que estaba a la altura. Y todos nosotros debemos de creer por estar a la altura de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te he predicado ya 4 mensajes para atrás en 10 minutos, para que tengas el contexto, Este martes pretendo que hablemos un poquito sobre el aceite en detalle, cuando si has estado y si has escuchado, nunca hemos dejado de hablar de él. ¿Qué es el aceite? Es imposible tener mayor rendimiento, es imposible que cuando nos expriman botar algo dulce, si no es por la unción de Dios en nuestra vida, por la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Si no está la presencia de Dios, nada de esto va a suceder. Si no está la presencia de Dios, ninguno de nosotros va a prosperar correctamente. Amén. Hablemos en el día de hoy un poquito sobre la lluvia. Hablemos un poquito en el día de hoy sobre este aspecto de cómo Dios dice que dará la lluvia de nuestra tierra, específicamente esa palabra, a su tiempo. Como lo hablábamos ahorita, la diferencia entre Egipto y la tierra prometida. En Egipto, de igual forma que la tierra prometida, se necesita la lluvia. La diferencia es cómo en Egipto se trabaja y cómo se trabaja en la tierra prometida. En Egipto la lluvia es limitada. En Egipto es el gobierno el que determina quién la tiene y quién no la tiene. En Egipto es cuánta fuerza tú puedes tener o cuánta capacidad tú puedes tener para entonces hacer aquellas zanjas y que entonces el agua caiga. En Egipto todo va a ser limitado. En la tierra prometida, lo que determina la forma en que recibimos la lluvia, y yo quiero que tengas esto claro porque este es el punto de partida, es nuestro ahora. Nuestro ahora. Cuando la palabra del Señor dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, lo que se está refiriendo es que dará la lluvia para tu ahora. Y de las cosas que detiene a la gente para prosperar o los impulsa para hacer lo que tuvieran que hacer en esa vida para poder tener esos resultados, definitivamente es el ahora. Y te pregunto en el día de hoy, ¿cómo consideras tu ahora? Porque todo lo que hagas ahora va a repercutir en tu futuro, en tu mañana, que mañana será tu ahora. Eso lo he dicho varias veces en lo que llevo de pastor. Y cada vez que lo digo, son las mismas caras. Tu ahora es de esta forma. Determinaste esto para tu futuro cambia, para tu futuro, esto ahora. Y tanto aquí como aquí, de parte de Dios, hay lluvia. Nosotros tendremos que identificar nuestro ahora para entonces ver, manifiesta, como dije desde el principio, la lluvia de Dios en mi vida, y conforme a la lluvia de Dios en mi vida, tendré que trabajar. Mira las palabras del profeta Oseas. Cuando se refiere a cómo conocer
más a Dios. Mira la palabra del Señor, Oseas el capítulo 6, el verso 3. Oseas 6, del verso 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros, refiriéndose a Dios, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. La expectativa y la seguridad de que se iba a conocer a Dios, esa seguridad era de la misma forma como que iba a haber la lluvia temprana y la lluvia tardía. El profeta dice, como aprendiste aquella vez, y lo has visto hasta ahora, así es la expectativa que debes de tener para poder conocer a Dios. Hay una lluvia temprana, hay una lluvia tardía, hay un ahora. Y en tu ahora, la manifestación más grande, y esta va a ser la conclusión de mi mensaje, en tu ahora, la manifestación más grande va a ser todo el conocimiento que tendrás de Dios. Y cuando mires para atrás, te vas a dar cuenta de lo que siempre había querido para tu vida. Es conocer a Dios en la lluvia temprana, en la lluvia tardía. La lluvia temprana, refiriéndose a una lluvia que iba a humedecer un terreno sólido que se tendría que trabajar. Ya todo el mundo sabía cuándo era el tiempo para sembrar. Y ya se tendrían que hacer ciertos trabajos. Tú se supone que tuvieras una semilla buena en tu mano. Estás a la expectativa que llegara la lluvia temprana para entonces poder hacer en el suelo lo que tendrías que hacer para que entonces la buena semilla la pudieras sembrar y la buena semilla se diera. Esa era la lluvia temprana. Recuerda el primer mensaje cuando decía que una de las cosas que nosotros tendríamos que conocer son nuestras temporadas, porque en el desespero por prosperar o por hacer dinero, muchas veces queremos operar en las lluvias tardías cuando se supone que estemos operando en las lluvias tempranas. O comenzamos a operar en las lluvias tempranas cuando se supone que estemos operando en las lluvias tardías. Y una vez más, esa lluvia temprana es la lluvia que en aquel terreno que tú sabes que iba a sembrar, que era uno de sequía, que era uno duro, que era uno difícil de trabajar, cuando lloviera, ahora podía ser moldeable para lo necesario para que tu buena semilla se pudiera sembrar. Esa es la lluvia temprana. La lluvia tardía era aquella lluvia que definitivamente decía que aquel fruto ya podía madurar. Era la lluvia que le daba vida a esa semilla, pero al grado de que ya había un crecimiento que con esa lluvia, número 1, iba a florecer y número 2, iba a comenzar a dar el fruto. Y cuando diera el fruto, entonces iba a madurar. Y había una lluvia en específico que decía que era la hora de recoger el fruto. Tanto a la hora de trabajar el terreno y de moldear ese terreno para poder sembrar la buena semilla, está Dios, como está Dios en la temporada en que la planta va creciendo, florece, ves la muestra de un fruto, el fruto madura y te dice la lluvia que te toca recoger. La pregunta es, ¿cuál es tu ahora? ¿El la tener que moldear el terreno o el haber madurado el fruto y tenerlo que recoger? Yo no sé cuál es tu ahora, pero en tu ahora está Dios. Es a ti el que te toca identificarlo. Y es lo más difícil que nos pasa a cada uno de nosotros en la vida. Nosotros podemos tener un ABC de cómo se nos enseñaron las cosas. Nosotros podemos tener una expectativa de acuerdo a cómo nos hemos planificado, de acuerdo a las proyecciones que hemos hecho. Nosotros sabemos cuánto queremos ganar. Nosotros sabemos cuántos clientes tenemos que tener. Nosotros sabemos a qué nos vamos a exponer porque conocemos las deudas, porque conocemos, ¿verdad?, todo lo que necesitamos para mensualmente poder vivir, porque nosotros conocemos y nos proyectamos. Y esa es la condición entonces de la hora. Y en base a eso, entonces pienso que es el estado en el que yo me encuentro para entonces tener que operar. Pero la pregunta es, si ese estado que tú piensas es el estado en que piensa Dios que debes estar. No es lo mismo. No es lo mismo. No reconozco que Dios está en el asunto, la frustración es mayor. Carlos, ¿por qué dice que la frustración es mayor? Porque como quiera te vas a sentir frustrado. Cuando estás frustrado, reconociendo que está Dios, llega la esperanza de que aún en medio de todo lo que estás pasando vas a poder prosperar y vas a poder crecer y vas a poder cumplir lo que Dios ha dicho para tu vida.
de los problemas que nosotros podemos tener una vez más para no operar correctamente en el aspecto de prosperidad y no poder identificar lo que te estoy diciendo es operar como Egipto. Cuando no opero de esa forma y no reconozco en mi vida esas lluvias, se manifiesta en cada uno de nosotros lo que yo he decidido llamarle una mentalidad de escasez. Nosotros comenzamos a actuar con mentalidad de escasez. Comienzo a actuar como Egipto. Comienzo a actuar con el desespero de que hay 100 lluvias que inundan el Nilo y yo tengo que rápidamente hacer zanja porque si no el agua no va a llegar al terreno que yo necesito que esté moldeable para poder sembrar. Egipto. Y escasez. ¿Por qué escasez? Te voy a mostrar dentro de un rato, pero una vez más, ahora desesperadamente tengo que darle con los pies para hacer la zanja necesaria para que llegue el agua. Porque tengo que moldear. Pero si estoy en el aspecto de la tierra prometida, yo sé que la lluvia la envía a Dios. Y cuando la envíe Dios, yo estoy ready para moldear. Envía la lluvia. La identifiqué porque fue Dios. Moldeo. No es que no voy a hacer nada. Yo tengo que hacer. Pero la mayoría, una vez más, trabajamos con esa mentalidad. Esa mentalidad como en Egipto. Esa mentalidad de escasez. ¿Por qué razón? Porque nuestro punto de vista, escucha bien, siempre es la influencia más grande a la hora de poder ver nuestra obra. Nuestro punto de vista es la influencia más grande, no es la palabra que estoy recibiendo, lo que te decía al principio, no es el mensaje que se me predicó, no es la oración que hice en la mañana, no es el tiempo de intimidad que tengo con Dios, son las circunstancias, es mi punto de vista, esa influencia más grande que yo tengo, fue lo que escuché, fue lo que me dijo aquel, fue lo que si no hago y me meto en mi cabeza que lo tengo que hacer y no lo hago, no se manifiesta lo que yo pensaría que se viera a manifestar y una vez más, lo de Dios quizás es todo lo contrario. Mi punto de vista es la influencia más grande, mis circunstancias actuales y el ahora es lo más grande y entonces en base a eso depende cómo miro y depende cómo creo que será mi resultado. Si hicieron una encuesta en el día de hoy de satisfacción, como hacen las grandes empresas, la mayoría de ustedes lo que mostrarían es la insatisfacción que tienen de su vida. Cuando usted le da una encuesta, usted va a una tienda y le da una encuesta de satisfacción, ¿qué es lo que usted pone? ¿Cuán satisfecho estuvo o cuán insatisfecho estuvo para que la gente sepa cómo es que funciona esta tienda? Para que entonces corrijan lo que tienen que corregir. Mira que se tardó 20 minutos. A menos que sea una empresa estrella, tú estás tan contento con el servicio y le pones 5 a todo. Y si no tienes tiempo, ni la contestas. Pero una vez más, si estás insatisfecho, yo voy a escribir, me van a oír. Y tú piensas que eres el cliente más grande y le gastaste 20 pesos allí. Siempre tendemos a la insatisfacción. Y cuando analizamos nuestro ahora en la insatisfacción, sin reconocer una vez más la mentalidad de la tierra prometida, las lluvias, que Dios está mirándolo como Egipto, con una mentalidad de escasez, el procesar completamente diferente y no hay expectativa de resultados futuros. No hay las expectativas que tenemos que tener de resultados futuros. Cuando yo trabajo con una mentalidad de escasez, y esto se enseña, cuando nosotros trabajamos con una mentalidad de escasez, nosotros creemos que hay una cantidad limitada para cada uno de nosotros. Yo daba una clase en nuestro colegio que me puse a dar por darle un servicio a los jóvenes de desarrollo empresarial y de liderato, que ya no tengo el tiempo para hacerlo, pero estuve haciendo los 2-3 años. Una de las cosas que yo le enseñaba es que a la hora de tú quizás hacer dinero, pero es la mente de prosperidad, tú no puedes ver la vida como una caja de pizza. Cuando tú miras la vida como una caja de pizza, cada vez que llega la pizza, lo primero que tú cuentas es cuánta gente hay. Y después que tú cuentas cuánta gente hay, divides a ver cuántos pedazos te toca. Y la pizza, ¿de cuánto pediste la pizza? De 12. ¿Cuántos somos? 4. Me tocan 3, me como 5. Y cada vez que alguien se come un pedazo, ya tu mentalidad es que es uno menos para ti. Sí. Eso no va a pasar en la actividad de matrimonio. Hay pizza ahí, mira que esa gente sigue sacando y sigue sacando. Eso es prosperidad. Pero dime si es cierto o no es cierto. Esa es la mentalidad de escasez. Yo opero con una mentalidad de que cuando alguien tiene, yo dejo de tener. Se comió un pedazo menos para mí. La vida del creyente no es así. No debe ser así.
El creyente pide más pizza. ¿Estás hambriento? Pide una pizza más. Y cuando opero con esa mentalidad, específicamente esa mentalidad de yo pensar que la cantidad es limitada, yo comienzo a establecer un pensamiento de ganar o perder. Si yo gano, el otro pierde. Como yo digo, esta es la parte más morriñosa del mensaje. Si yo gano, otro pierde. Pero si yo estoy perdiendo, entonces siento que otro está ganando y que no tengo la oportunidad en mi vida de poder ganar. Y entrar en asuntos políticos, pero no debo hacerlo. Por ahí entran un montón de mentalidades políticas pensando en el hecho de crear una igualdad, cuando es imposible que seamos iguales. Mejor que tengamos la oportunidad, cada uno de nosotros, de poder hacer, de desarrollarnos, de crecer, y luchamos. La vida es injusta, como la quieras ver. Te estoy enseñando a prosperar y a no medir la vida por un pensamiento para considerar que es injusta. Entonces no haga, te queda. Cuando miramos la vida como ganar o perder, cuando miramos la vida como que si alguien tiene, yo dejo de tener, definitivamente opero con la mentalidad de Egipto, una mentalidad de escasez, y es imposible que yo viva en prosperidad. Voy a vivir aspirando a tener más dinero. Volvemos que no es lo mismo. Lo que yo quiero es que aprendamos a vivir en prosperidad. De las cosas más difíciles es que cuando yo vivo de esa forma, todo eso pasa a un filtro de cómo yo opero mis relaciones. Y todo eso yo lo paso para el frente. Todo eso lo paso con los demás. Por eso tú ves en el matrimonio competencia. ¿Cómo un matrimonio puede competir? ¿Tú ves el matrimonio? Si piso algún callo, usted feliz, mire para el frente, usted, y no pelee en su casa. No pelee en su casa. Sí, porque la gente coge, ¿ves lo que dijo el pastor? Para después estar peleando y yo mismo voy a tener que entonces sentarme con usted para aclarar. No. Usted recibe esto por usted. Pero traspaso esa mentalidad hacia el frente, vivo en la mentalidad de ganar, vivo en la mentalidad de perder. Si uno tiene, el otro tiene. Y entonces en mi casa peleo. ¿Quién gana más y quién gana menos? Tú no puedes ganar más que yo. Que la mujer mía gane más que yo. Padre, prospérala, bendícela, que crezca. No tendría ningún problema. Yo no tendría ningún problema. ¿Le pediría a Dios que yo prosperara? Seguro que sí. No para competir, para que los dos crezcamos, para que los dos funcionemos, para que entonces tengamos más, aspiramos a más. En un momento dado en mi casa ella ganaba más que yo. Feliz. ¿Volví a ganar más que ella? Gloria a Dios, ella es más feliz. Ella es feliz. Págame el beauty. Espérate. Aunque en casa lo dividimos nada, tú sabes lo mismo, ¿verdad? Cada cual hace su administración, pero lo que me refiero es que pasamos eso a la casa. No solamente pasamos eso a la casa, pasamos eso a nuestro trabajo. Ahora, si no me dieron la promoción a mí, yo soy el tipo más infeliz del mundo, pero puedes creer para que entonces Dios tenga una promoción más grande en tu vida y que haya otra de las áreas de tu vida en que quizás te vaya a prosperar. Y si el plan de Dios es sacarte de allí, que tengas tu propio negocio y que hagas las cosas y tú estabas ahí aferrado a poder estar ahí porque ahí es donde tú te sentías que estabas ganando. No sabemos todas las experiencias que podemos tener para entonces poder recibir en nuestro pensamiento lo que de verdad se tiene que manifestar en cada uno de nosotros y abandonemos esa mentalidad de escasez. No hay que pelear con el compañero, no hay que pelear con el jefe. Yo tengo que estar consciente de lo que sucede en mi interior, la expectativa que tengo de mí ahora y permitirle a Dios que llueva en mi vida, identificar la lluvia y por la lluvia yo hacer lo que tengo que hacer para pasar de una mentalidad de escasez a la mentalidad de prosperidad que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Nosotros podemos identificar que vivimos en escasez cuando vivimos en un continuo, y venía esta palabra a mi mente mientras oraba, racionamiento, y solamente pensaba en acueducto. No se hace el dragado, se seca el agua, viene la sequía y ahora tenemos que bañarnos a la hora que se dice, a la hora que esto, porque se van a llevar el agua. Cuando vivo en una mentalidad de escasez, cuando vivo en esa mentalidad de que unos ganan, de que otros pierden, que pasa esto, que pasa lo otro, que si yo no estoy al frente, que se le quitaron a este, que si a este le dieron y me quitaron a mí, yo comienzo a vivir una vida de racionamiento. Y el problema es que si yo viviera una vida de racionamiento para ahorrar, fuera quizás excelente porque hay unas metas que quiero operar y hay unas cosas que quiero hacer y magnífico, pero no vivo en racionamiento
porque quiero ahorrar. Vivo el racionamiento porque lo determina la escasez que yo considero que estoy viviendo. Y no me doy ningún lujito, y no salgo, y me piden, y no lo hago. Y esto es lo peorcito del mensaje. Tranquilo todo el mundo. Esto determina la escasez. El racionamiento busca crear mayor rendimiento de los recursos que hay. Pero el problema es que los recursos siempre se van a mirar como unos limitados. Tengo que maximizar con los recursos que tengo. Pero los recursos que tengo no es para maximizar una vez más para lo que puede suceder. Los recursos que tengo es para maximizarlos, pero los maximizo porque pienso que son pocos y que se van a acabar. No te comes ni un Whopper. ¿Te acuerdas del mensaje que decía que saliera la chimeneita así, el humito y te parara? Te lo comiera. ¿Sabes qué hice? Salí de aquí. ¿Sabes qué hice? Me comí un Whopper. Y cuando la muchacha me dijo $14.95, ¿sabes lo que dije? Yo creo en prosperidad. $14.25 por un Whopper. Pedí algo más, pedí que los nuggets plant-based. Ay, yo voy a comer los nuggets plant-based. Hablamos de eso después. Hermano, no te comes ni un Whopper. Despertaron. Porque piensa que los recursos son limitados. El racionamiento administra los consumos. Administras tus consumos, pero ahora quieres administrar también los consumos de otros. Y pregúntate. Volvemos, tú no es para que en la casa, porque ya yo voy haciendo señales, cáchel y pichel aquí entre dos. Pregúntate la mentalidad que pasas a tus hijos. Las peleas que te pudiste haber evitado con tu esposa por pagarle un spa. Algunas mujeres debieron de haber dicho amén. Mira, entonces realmente cómo administran los recursos. Con esto voy a cerrar en el día de hoy. Y todo esto que yo te he dicho se manifestó en la vida de José. Y todo esto se manifestó en su entorno. Y se manifestó en muchas de sus relaciones. Y no tengo para entrar en todos los detalles. Esa historia es fascinante. Yo la leí otra vez y la leí otra vez. Desde el capítulo 35, sigo leyendo Génesis, llego al 36, llego a él al 37, estoy dándole a todo lo que es esto, termino en el 45 porque tuve que parar, porque si sigo buscando, aquí hubiera estado predicando todo el día y no sabía ni qué hablar. De tanto material que hay para poder plantear la idea. Pero comparto contigo estos versos. Mira el verso 37. El capítulo 37, perdón, el verso 18. Ya José había soñado, ya había contado su sueño. Dice la palabra del Señor refiriéndose a los hermanos. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Ahora son los hermanos con la mentalidad de escasez y con la pizza. Ahora son los hermanos que ven al que carga la pizza y el que más pedazos come porque era el favorito del papá. Y en su mentalidad, como era el favorito del papá, tenía más y ellos tenían menos. Y ahora sueña. Y el sueño que tiene era uno, donde él estaría arriba, ellos abajo. Imagínate tú. Y la reacción de la mentalidad de escasez, ¿cuál fue? Y le dijeron a otro, aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle. Echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de su sueño. El problema no era con José. Como yo hablaba el martes pasado, el problema no era con José. ¿Con qué era el problema? Con el sueño. ¿Pero quién cargaba el sueño? José. ¿A quién había que eliminar? A José. Y hoy tú tendrás que ponerte en la posición de José o en la posición de su hermano. Y yo te daré un consejo. Ponte en las dos. Porque todos, en alguna etapa de nuestra vida, nos encontramos en una de las dos. Mira este. Y que sueña. Mira este. Y que jefe mío estará loco.
con lo desgraciado que es. Y cuando te ponen el desgraciado ahí, complicado, difícil, dificilísimo. El problema era el sueño. ¿Cuántas veces han tenido problemas contigo? Porque tú hablas diferente, porque tú eres de Fuente de Agua Viva. Y como tú eres de Fuente de Agua Viva, tú entras a los sitios creyéndote que tú eres la última Coca-Cola del desierto. Tampoco es así, pero hay 2 o 3 que caminan como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Que yo los veo y digo, esto se creen el mensaje de verdad. Esto hay que darles un mensaje. Humildad, y las 2 semanas después estoy predicando de humildad. Para 2 o 3 que de verdad se la creen. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mis manos en él. Esto está live en Facebook, ¿verdad? Ay, Dios mío. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José, verso 23, a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de israelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Verso 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Y qué dice? Y llevaron a José a Egipto. Ahora te pregunto yo, si eso no es mentalidad de escasez. Mentalidad de escasez por un sueño. De lo primero que lo despojan es de aquello que parecía diferenciarlos, la túnica de colores. Y no lo matan a él, pero cogen aquella túnica y simulan la muerte para mostrarle al padre que aquel había muerto. Y la única forma en que se le podía mostrar era llevándole aquello de valor para él, que le había entregado, y que ahora aquello que se le había entregado ya no estaba. Toma el objeto, no lo tiene a él. ¿A qué nivel nos puede llevar a cada uno de nosotros el pensamiento de escasez? ¿A qué nivel nos puede llevar a cada uno de nosotros el considerar vivir la vida pensando en que si unos tienen, nosotros tenemos menos y tenemos que hacer todo lo posible para que la gente deje de tener? Yo sé que es fuerte. Y quizás ninguno de nosotros llegamos a estos niveles porque nos vamos a buscar un lío legal. Pero cuántas cosas en nuestra vida hacemos directa o indirectamente que afectan a otros por el tan solo hecho de no querer procesar en mi pensamiento lo que es la consideración de mi ahora, lo que estoy viviendo y lo que pienso que debería vivir. Complicado. Y por eso es mi insistencia de que haya una manifestación de lo divino en cada uno de nosotros, y mi insistencia de que yo pueda creer por las lluvias de Dios en mi vida y la manifestación de ellas para que yo haga lo correcto y que mi acción sea la correcta en la vida. Cuando nosotros comenzamos a mirar los siguientes versos y vemos la historia, llega un instante en que se vuelven a encontrar, en que José y sus hermanos se vuelven a encontrar. Llega un momento en que se vuelve a dar la dinámica de tenernos de frente. Y hubieron varias reacciones de José, y hubieron varios pensamientos en la vida de José, y él comenzó a tratar hasta de jugar, hasta que no pudo más, y llega a estos versos. Y con esto te muestro algo adicional, y con esto es que yo voy a orar. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 45, y el verso 1, dice la palabra del Señor, ya en este momento, ya él se da a conocer a sus hermanos. Él pone a los hermanos en una encrucijada. Él trata a los hermanos, versos anteriores y capítulos anteriores, los trata como espías. Y dice, para que ustedes me demuestren que no son espías. Ustedes dicen que son tantos hermanos, se queda el hermano menor que vino después de él en la casa, porque ahora el papá no quería perder lo preciado, porque ya lo había perdido una vez. Y no va al viaje. Y ahora José, cuando sus hermanos hablan de ese elemento preciado nuevamente para el papá, José no conoce que existía. Y ahora José dice,
¿Cómo estos van a decir que son tantos si me mataron? Tráeme al chiquito. Tráeme ese que tú dices. Qué fuerte. El núcleo familiar, por lo que se tenía o lo que se dejaba de tener. ¿Saben lo que había aquí ahora, en este instante en la tierra, para estos versos? Escasez. La gente se moría de hambre. Y dice la palabra del Señor: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él a darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Verso 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Este tipo es un escándalo. Este tipo emocionalmente estaba quebrado. Le dice toda la verdad. Sus hermanos no pueden razonarlo por la posición en que se encontraba ahora él. La posición que se había dicho desde el principio. Verso 4. Pero mira esto, qué poderoso. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Acércate ahora. Había un momento en que los alejó. El pensamiento de escasez lo alejó. Y ahora, viviendo en escasez, José pide que se acerquen. Porque había una razón que era bien grande. Y lo que dice el verso 5. Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Y aquí está la clave de todo lo que te he dicho en el día de hoy. Aquí está la clave de cómo yo quiero que tú pienses. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida me envió ¿quién? Dios. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arda ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darlos vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí. No te detengas. Dios me puso, Dios hizo, Dios quiso. Verso 10. Y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y él dice en verso 11, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. La mentalidad de escasez. Y lo que es capaz de hacer. Y la mentalidad de uno que se encuentra con Dios y reconoce que fue Dios el que lo prosperó. El que reconoce que es Dios el que lo prospera. El que identifica la lluvia en su vida. El que identifica en medio de todos los procesos y hace lo que tiene que hacer en su vida. Sabe que el propósito divino va más allá que él.
Él dice, para preservación, Dios me puso aquí. Para preservación de vida. Esa palabra preservación de vida, José se está refiriendo para sustento. Dios me puso aquí. Y yo quiero que tú sepas una cosa. Y el mensaje puede haber sido más emocionante en este final. Pero si algo yo le creo a Dios y oro que sucede en tu vida después de hoy, es que tú puedas identificar en todas tus temporadas cómo siempre ha estado Dios, cómo Dios siempre la ha cuidado y siempre ha enviado la lluvia, la que necesitas temprana y la que necesitas tardía. Todo eso para que tú puedas prosperar, para que pases de una mentalidad de escasez, que dejes de operar como Egipto y operes como opera el reino de los cielos. Y el reino de los cielos opera que no importa lo que hayas pasado en todo el proceso, al final lo que se te revela es lo grande no para tu vida, lo grande en tu vida para los demás. Y esa palabra, como te decía hace un rato, lo que significa es sustento. Él era el sustento de esa casa. Él no solamente era el sustento y él lo encerró a la familia, pero era el sustento de aquella nación. Pero no era el sustento solamente de aquella nación. Había un plan que tenía que surgir, que se estaba hablando de una nación que era mucho más poderosa, que ni siquiera había surgido, que saldría de ahí, que saldría de esa familia disfuncional, de esa familia con mentalidad de escasez, que saldría de la mentalidad de un hombre que tuvo que luchar siempre en el entorno familiar, que siempre tuvo que luchar entre lo que se tenía y lo que no se tenía, que tuvo que luchar en su pensamiento con su hermano, que tuvo que luchar en su pensamiento con el padre, que tuvo que salir corriendo, que tuvo que engañar, que tuvieron que hacer, que tuvieron que pasar todo lo que pasaron para que un día fuera la nación que en el día de hoy tú y yo aprendemos, estudiamos, buscamos, miramos, prosperan, crecen y nosotros vemos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo para que nos alcance en nuestras vidas y operemos de la forma en que quizás operan. ¿Y cómo operan? Más allá de la escasez, como yo vengo a mostrarte en el día de hoy, que podamos ser sustento. Y Dios quiere que tú seas sustento en tu casa. Dios quiere que seas sustento en tu negocio, que seas sustento en tu familia, que seas sustento en tu trabajo, que seas sustento aquí en Puerto Rico, que seas sustento en tu país. No que rendir contribuciones por la mentalidad de escasez. Mientras más contribuciones yo tenga que pagarle al gobierno, es que más dinero generé. Y si generé el dinero suficiente para vivir porque quise generarlo, voy a contribuir y voy a hacer sustento de mi país. Es como veo las cosas, como las proceso, como las aplico y cómo es la revelación de lo de Dios en mi vida y el conocimiento que tengo de Él para que entonces yo camine. Yo le pido al Señor que nunca más viva frustrado por lo que estás viviendo, sino que tengas la expectativa de todo lo que surgirá, porque no es para ti, es todo aquel que depende de ti. ¿Por qué? Porque tú lo conoces. Ahí cabía un aplauso. Porque se supone que tú lo conozcas. Peleamos con los que no conocen. Y en vez de hacerlo conocer, entonces bajo mi mentalidad a ellos. ¿Cuántas batallas tienes en tu casa? ¿Cuántas veces le hablamos a nuestra esposa de cierta forma? Porque no nos atrevemos a hablarle al jefe así. Y el desahogo es en casa. No. Hay una lluvia temprana. Hay una lluvia tardía. Hay una lluvia que se va a manifestar y que te va a hacer conocer a Dios. Santiago trae unos versos muy bonitos. Con estos yo voy a orar. Y pueden decir que los estoy sacando de contexto. Pues dentro del contexto en que se escriben, yo creo que tú los recibas en el día de hoy. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, el capítulo 5. El verso 7 y 8 dice, por tanto, hermanos, y aquí está la clave más grande de todo lo que te he dicho en esta mañana. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hermano, ten paciencia. Tú que me estás viendo, ten paciencia. Ten paciencia.
Ten paciencia para ver el fruto. Ten paciencia guardando a recibir la lluvia temprana y la tardía. Mira lo que dice el verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Afirma tu corazón. Afirma tu corazón. ¿Por qué el aspecto de sacarlos de contexto? Porque la gente dirá, es por la venida del Señor. Esperamos pacientemente esa venida del Señor. Seguimos esperando. Esto se escribió hace mucho tiempo. Pero todos los días hay un momento en el que el Señor, en nuestro consciente, viene a nuestra vida. Esto es completamente fuera de lo teológico. Él está. A lo que me estoy refiriendo es cuando tú te haces consciente de que llegó. El Espíritu Santo siempre está con nosotros todo el tiempo. Nuestro Salvador en nuestro corazón constantemente. Pero hay unos eventos en que nosotros nos hacemos conscientes. Tú estás. Hay unos momentos que yo digo, Dios estuvo conmigo, nunca dejó de estar contigo. Y ese es como el día de la venida del Señor. Pues yo le estoy pidiendo a Dios, y esta mañana yo oraba, que me diera y nos diera la paciencia suficiente. La paciencia suficiente para poder esperar las lluvias tempranas, las lluvias tardías, hacer el trabajo que tengo que hacer, cuidar mi corazón y permitir que llegue ese instante en que yo diga, llegó, aunque siempre hubiera estado. ¿Sabes cuándo fue ese instante en la vida de José? Cuando entendió que él era sustento. Todo el mundo hubiera acabado la historia cuando llegó al lado de Faraón. La película se hubiera acabado ahí. La película, llegar al lado del Faraón. Como decía el martes, ponerte el anillo, las ropitas que le pusieron, ya no era la túnica de colores que te dio papi. Aquella fue la señal. Para muchos pudo haber sido el cumplimiento. No estaba completo hasta que te enfrentaras a lo que te tenías que enfrentar. Mental, emocionalmente. No estaba completo hasta que te enfrentaras a lo que te tenías que enfrentar en el corazón. Para que entonces realizaras verdaderamente cómo Dios había estado en tu vida. Tú eres sustento. Todo esto para decirte eso. Prospera. Porque tú eres sustento. Prospera. Porque hay gente que depende de cómo tú manejes tu lluvia. Pero sobre todas las cosas hay gente que depende de cómo sobre todas las cosas tú manejes el conocimiento y la relación que tienes con Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor, ponte de pie, voy a orar.